De lo que más evitamos y de lo que cuando tenemos que hacerlo es lo que justamente nacen todos los pensamientos para poder justificar que no hay que hacerlo, que no querés hacerlo, es lo que justamente de llevarlo a cabo es que vas a descubrir algo en vos que es lo que te lleva a más comprensión y es lo que es el crecimiento. Porque realmente el crecimiento en el ser humano se trata de cada vez darse más cuenta de qué está sucediendo dentro de él, qué es lo que lleva a que tengas determinadas acciones, conductas, pensamientos, y eso es una construcción que se da desde adentro para afuera. Así que todo lo que al ser humano le sucede es lo que le debe suceder a él. Y cuando está en la situación, lo que mejor puede hacer es vivir esa situación, experimentarlo y que sea aprovechado como ese puente hacia más comprensión y hacia más crecimiento, que es lo mismo que decir hacia descartar cada vez más cosas que no son necesarias y no son útiles. Justamente lo que hace al crecimiento es que cada vez más sos una versión más simple de vos. Sos una versión como descartada, como que solamente queda lo mínimo y esencial necesario. Se trata de un modo de cada vez más simplificar la ecuación y hacerla lo más mínima, a la expresión más mínima posible. Y este es el proceso natural cuando uno está constantemente en su forma de estar en su modo de observar las cosas de la manera que lo lleva a entender de que eso que está sucediendo es un escalón hacia algo más. Y ahí es cuando todo lo que le sucede se vuelve lo mejor que le pudo haber pasado. Cada cosa que te pasa es lo mejor que te pudo haber pasado y lo comprendés y lo llevas, lo utilizás como tu escalón. Que hace a la diferenciación o a el crecimiento de quién eras ayer, de tu versión anterior, es justamente la manera que vos observás las cosas, que interpretás las cosas, y en definitiva es como elegís, porque ahí es donde está la elección. La elección es simplemente observar las cosas de la manera correcta para vos, que es lo que lleva a que cada vez más vos seas esa persona que es capaz de cada vez más ser capaz de elegir y de poder relacionarse con todo lo que sucede de la manera que lo lleva a más crecimiento. Te hace cada vez más capaz de resolver situaciones y de cada vez más crecer con cada situación, es que seas el que está optando de la manera correcta a él. ¿Y esto qué significa? Que vos tenés un camino que sí es el mejor para vos y que sí te lleva a estar cada vez más libre y más capaz de elegir de una variedad más grande de cosas, y eso significa que cada vez te rodea más de lo que sos vos, porque eso es lo que sucede cuando vos estás creciendo. Lo que haces es convertirte en el cambio, en ser eso que es amplio, y la amplitud es lo que se expresa luego en todas las opciones que te rodean. Las opciones siempre están, lo que cambia es tu capacidad de verlas, o dicho de otro modo, tu capacidad de recibirlas. Y es porque todo se trata de tu apertura, tu capacidad
de poder percibirlas y tomarlas. Y de ahí es que lo que sucede es todo una elección constante de esas opciones que ahora podés ver, pero que antes no las podías ver, por eso es que no existían, para vos no existían. Y de ahí es que se comprende de que todo lo que está afuera ya existe y es todo lo que puede existir, ya es todo. Pero la diferencia está en que vos la puedas percibir y tomar. O visto de otro modo, todo lo que existe dentro tuyo ya existe, ya es todo lo que existe. Y vos solamente lo tenés que... Lo que diferencia a la persona que eras de la de ahora es que si vas mejorando, si vas creciendo cada vez más, se amplía esto. Y suceden dos cosas que son diferenciadoras. Una es que cada vez más podés ver más cosas y elegir más cosas. Y la otra es que cada vez te sentís más liviano. Vas más liviano en la vida. Es como que los procesos que antes hacías, o las cosas que antes hacías, cada vez más mejoran más, o sea, se duplican, o lo que quiere decir es que crecen, pero no crece el consumo de los factores que lo hacen crecer. Entonces significa que están en una relación de inversa. Menos recursos, más crece. Eso es lo que significa que estás creciendo. El crecimiento es algo que tiene determinados síntomas y que hace que vos sepas que estás creciendo. Pero ahí es donde está, que en realidad es la vivencia lo importante. No tanto el que vos sepas que eso que está pasando, sepas que está pasando de una manera, entonces significa que estás creciendo. O sea, esa deducción no es muy útil, pero es un indicativo, porque todo en definitiva termina mostrándose en todo lo que es tu entorno, porque el que está cambiando sos vos, entonces eso lleva a que cambie todo tu entorno o lo que es la realidad que vos percibís. Si vos pones el foco en lo que significa el cambio tuyo, que significa que vos te estás auto poniendo en una situación incómoda o dificultosa o en aprietos, o que vos generás el obstáculo, eso es inducir al crecimiento. Y es lo mismo que decir que en lugar de que te empuje la vida, vos sos el que está empujando a la vida. Que puede verse también como que vos sos el que está llevando las riendas. ¿De qué? De tu vida. Pero a su vez esto significa que el que dirige el ritmo sos vos. El ritmo es personal, pero si estás por debajo del ritmo de la vida, de la velocidad que lleva la vida, eso te lleva a estar en sufrimiento o bajo tu potencial, bajo tus posibilidades. Por eso que el que tiene que levantar la vara sos vos, pero no es solamente una cuestión de forzar, porque eso generaría un sufrimiento, sino es estar en ese nivel en el cual te estás disponiendo al cambio y te estás disponiendo a estar en una situación que sea incómoda. Pero esa incomodidad es una incomodidad al límite, pero sin quebrarse, sin que te lleve a que puedas irte para el otro nivel, para atrás. Vos te mejorás cada vez más, que es lo mismo que decir, cuando vos sos el que está llevando a cabo toda la incomodidad, el que se fuerza a incomodarse, pero en ese punto en el cual puede manejar, es decir, que no va más rápido de lo que él puede maniobrar, eso es lo más importante, porque te lleva a estar cada vez más capacitado de manejar a más velocidad. Y ahí es donde está que la vida tiene una velocidad
es como una velocidad crucero, la tiene. Vos tenés que estar a esa velocidad y más. Pero esa velocidad es la mínima que tenés que tener para poder estar en expansión. Si estás por debajo, te lleva a cada vez más limitarte. En realidad, la cuestión es que o estás creciendo muy rápido o estás decreciendo muy rápido. Pero ¿por qué no te das cuenta si estás decreciendo? Y es porque cuando estás en esa situación de decrecimiento, lo que estás es en comparación. Estás con el modelo de comparación. Y eso de compararte, te estás comparando obviamente con las personas que vos percibís, porque está relacionado la capacidad de percepción que tenés con justamente lo que podés llegar a ver es lo que vos podés percibir, que es como lo que es como vos. Y ahí es donde todo lo que vos haces, todo lo que comparás, es con todo lo que es como vos, pero no como lo que está por encima, porque lo que está por encima no lo ves. Y ahí es donde empezás a decrecer, pero no te das cuenta. El crecimiento no es algo que se pueda ver, porque es como una pared que es más alta de lo que a vos te da para ver. Entonces siempre estás por abajo, pero no podés ver por encima. Y en cambio, para abajo sí podés ver. Eso significa que te podés comparar con los demás que son como vos, que están decreciendo. Y ahí es donde se diluye o no te das cuenta de que estás decreciendo. Por eso que el decrecimiento no es algo que sea visible, porque se diluye, o quiere decir como que perdés la noción de cuánto estás decreciendo. Pero el crecimiento es diferente, porque es la sensación de incomodidad constante lo que te indica que estás creciendo. El crecimiento es como lo que sucede con la corteza de los árboles. Cuando está el árbol creciendo, que se está expandiendo, rompe la corteza, se rompe la corteza y eso genera que se pueda abrir más, que pueda ser más grande el tronco. Lo mismo las raíces. Ahí es donde viene a estar relacionado que todo lo que sucede en el cuerpo, de rotura o de incomodidad, es lo que está indicando que te estás expandiendo. Y es justamente lo que se tiene que buscar. La búsqueda de eso es la vida de un desafío, de desafío constante. Y es de levantar la vara cada vez más. Lo que lleva a que indefectiblemente crezcas. La vida es la que vos elijas. No es que la vida es para todos la misma. Pero la diferencia la hace la persona. Cuando vos estás eligiendo, haces lo que la vida te permite todo. Justamente la vida es opción, es alternativa constante. Y vos sos el que elegís qué alternativa querés. Pero lo elegís no diciendo quiero esto o quiero lo otro. O deseo esto o deseo lo otro. O no quiero esto o no quiero lo otro. Sino que es como vos te posicionás ante todo. Si vos sos el que está constantemente buscando la incomodidad, significa que estás eligiendo el camino de que se expanda todo lo que existe en vos, y eso lleva a la afuera. Que cuando vos quieras que algo se expanda en tu vida, que se aumente la capacidad de elección, que sea cada vez más liviana la vida y que tenga cada vez más cosas a tu favor, o que en realidad sería como que cada vez más variedad esté disponible para vos. Eso sucede cuando vos haces la incomodidad inducida, cuando vos mismo generás el estado de incomodidad. Pero justamente es la incomodidad de las cosas que más te incomodan, no en las cosas que estás livianamente incómodo. No es tan optativo, no es me incomodo en las cosas que no estoy tan al borde del colapso.
tiene que estar justamente siempre al borde de que se rompa. Siempre tiene que estar en ese límite, es ahí el punto y es ahí la vivencia de incomodidad real. Incomodidad es ponerse constantemente en esa situación que va a ser estresante o que va a ser de una vivencia de querer sacarse de encima el peso que genera eso. Pero justamente ahí es donde está, que cuanto más lo haces a eso, más capacidad tenés de hacerlo. Es una práctica. Por eso que o estás practicando y adaptado a lo incómodo o estás adaptado a lo cómodo. Y lo cómodo claramente es lo que lleva a que no estés cada vez más amplio, sino cada vez más acotado en opciones, y además todo lo que haces cada vez te sale más caro, te lleva más recursos. Lo que principalmente sucede cuando vos no te incomodás es que estás consumiendo tu tiempo. Y ahí es donde se vincula tiempo utilizado porque justamente estás zafando de la incomodidad. Por eso que es carísimo el no incomodarse, el no vivir incómodo. ¿Por qué? Porque cuando no estás incómodo lo estás pagando con tiempo. Ahí es donde termina la ecuación, que significa por qué es que cambias tiempo por algo. Eso es porque con eso estás compensando el no hacer la incomodidad inducida, que significa no inducir a que salgan recursos internos tuyos por generar aprietos, generar situaciones que ameriten a esos recursos. Tu labor es constantemente buscar en dónde está tu punto débil, tu punto en el cual más te exigís y donde más ingresan pensamientos. ¿Por qué? Porque donde están los pensamientos, donde salen los pensamientos como disparadores, alarmas, eso es que indica a dónde está tu incomodidad. Por eso es que pensás mucho más. Porque realmente el pensamiento no es para eso, no es un mecanismo de defensa. El pensamiento es una herramienta, pero cuando vos querés evitar la incomodidad, lo utilizás como un compensador. Y con eso, estás pagando con tiempo, porque es tiempo lo que utilizás cuando pensás. Y además energía vital.